del día es el cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez, cuyo punto indica lo siguiente. Resolución para la designación de la comisión especializada que analizará el informe a la Nación del presidente de la República presentado el 24 de mayo de 2024. El punto que ha sido planteado es la designación de la comisión o comisiones especializadas que conocerán el informe a la Nación presentado por el presidente de la República el pasado 24 de mayo y presentar también a través de las comisiones o comisiones un informe que será conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso es lo que se planteó al inicio de esta sesión del Pleno cuando se solicitó y se obtuvo ese respaldo legislativo para modificar el orden del día, una iniciativa que fue presentada por parte de la señora asambleísta Viviana Veloz. Se dará el uso de la palabra a la asambleísta Viviana Veloz para que explique una vez más ya el contenido del proyecto de resolución, porque antes fue la explicación del por qué el cambio del orden del día para que se conozca un proyecto de resolución en el sentido de designar a una de las comisiones especializadas permanentes para que analice el informe de la Nación. La asambleísta Viviana Veloz. Entonces vamos a escuchar la intervención de la legisladora. El 24 de mayo, el presidente de la República, Daniel Noboa, de acuerdo al mandato constitucional, al mandato legal, presentó aquí en la Asamblea Nacional el informe a la Nación a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Y cierto es que sabemos que tenemos claridad absoluta de que los problemas por los que atraviesa el Ecuador son muy profundos, que no se pueden solucionar de la noche a la mañana, que no se pueden solucionar en un tiempo muy corto. De hecho, sabíamos que dentro de este periodo de transición, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, se tenía que dejar sentadas las bases para recuperar la institucionalidad, para recuperar la democracia dentro de esta república, para devolverle la seguridad a las y los ecuatorianos. Pero en este informe a la Nación se necesitaban datos reales. Se necesitaba saber cuál ha sido la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad, porque claro está que no existe el tal Plan Fénix, pero por lo menos necesitábamos conocer si se han abordado política pública en materia de seguridad y que vaya acompañado también de un plan de política criminal. Los ecuatorianos necesitaban saber cuáles serán las acciones a mediano y a largo plazo dentro de lo que queda de este periodo presidencial, algo que tampoco hubo. Además, también lo que los ecuatorianos recibieron en este informe a la Nación fueron datos que no son verídicos, que se han contrastado con evidencia y que no se ha enfocado el gobierno en solucionar los problemas reales que tienen los ecuatorianos. Además de ello, las estadísticas nos dicen que no ha habido efectividad para poder solucionar ejes como la seguridad, la salud, la educación, entre otros. Además, también, presidente, el 24 de mayo, al no existir datos verídicos, lo que hicieron es querer quizá engañar a los ciudadanos con videos que carecen de contexto y que carecen y que están alejados de la realidad que día a día nos golpea. Ahora bien, lamentablemente también las acciones de este gobierno no distan mucho de sus dos predecesores, tanto del expresidente Lenín Moreno como del expresidente Guillermo Lasso, porque no se ha enfocado en combatir estas aristas que tienen en zozobra a la población y de esta manera poder llegar a tener un mínimo pacto social con toda la población ecuatoriana. Y los datos que el presidente de la República, el día que llegó aquí a la Asamblea Nacional, son falsos.
nos dijeron que habían creado 105.000 plazas de empleo, lo cual no es real y se puede contrastar tanto con las cifras del Ministerio de Trabajo como también con las cifras que están dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos han dicho que han detenido a más de 35.000 personas desde el inicio de este gobierno y también producto de la declaración de conflicto armado interno. Pero resulta que menos del 2% de estas personas han sido procesadas y están enfrentando procesos judiciales, lo que abre un interrogante. ¿Qué ha pasado con el resto de personas que supuestamente han sido detenidas y que pertenecerían a los GDOs? También se nos ha dicho que hubo una reducción del riesgo país de 1.000 puntos, lo cual también es un dato erróneo porque solo hubo una reducción de 662 puntos, pero que eso fue producto del incremento del IVA del 12 al 15%. Además, también se nos dijo que se han creado más de 120.000 cupos para los estudiantes en las universidades públicas del país, lo cual no es una acción que se ha realizado dentro de este gobierno, sino que fue algo que lo dejó ya el expresidente de la República, Guillermo Lasso. Y frente a esto también nos encontramos que tenemos a más de 61.000 menores en situación de deserción escolar. Nos han dicho que han hecho una reducción a los datos de la migración. Y lo cierto es que hay más de 81.000 ecuatorianos que han migrado y que han dejado a sus familias fragmentadas y que han decidido cargar una mochila en los hombros y aventurarse en este éxodo que los lleva incluso a arriesgar su vida por el Darién, a atravesar por México hasta llegar hacia los Estados Unidos buscando un futuro mejor, buscando oportunidades que en este país no tienen. Además, no hay respuestas para las más de 2.000 familias que han perdido a sus familiares víctimas del sicariato. Lo mismo si hablamos en el tema de la reducción de los secuestros, de las extorsiones, tampoco se han enfocado de manera efectiva en combatir aquello. En el área de la salud tenemos a más de 16.000 pacientes que tienen afectaciones por insuficiencia renal, que estarían incluso poniéndolos en riesgo y que dejen de servir este servicio público de salud porque el gobierno incumple con los pagos de los prestadores de servicios externos. En lo que va de la vivienda, y si hablamos de este eje también, presidente, el gobierno nos habla de 570 casas, pero en el programa denominado Creamos Vivienda, con una asignación de 43 millones, de los cuales tan solo se han ejecutado 2.48%, lo cual también se puede evidenciar que hay una baja gestión del gobierno para la construcción de la vivienda. Y en el tema de la crisis energética, en la rendición de cuentas, se nos dijo que se estaba para solucionar la crisis energética, pero al igual que en el resto de indicadores existe igual una baja ejecución presupuestaria. Ahora bien, hay muchas promesas incumplidas, no solamente el Plan Fénix, no solamente las cárceles Barcazas, no solamente regresar al sistema de jurados, porque hay que recordar lo que el presidente de la República, cuando era candidato, inscribió dentro de su plan de trabajo ante el Consejo Nacional Electoral y que fueron parte de sus ofrecimientos de campaña a la población ecuatoriana. Recordemos que parte de esas promesas incumplidas precisamente también es que ofrecieron no incrementar los impuestos y se hizo todo lo contrario, incrementaron del 12 al 15% estos 3 puntos porcentuales supuestamente para combatir al crimen organizado, pero esto era solamente el cumplimiento por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional para recibir este nuevo desembolso, haciendo a un lado y desconociendo incluso incomprendiendo que incrementar el IVA tan solo causa contracción económica y especulación dentro del área financiera. También el gobierno manifestaba que no iba dentro de sus propuestas de campaña a eliminar los subsidios y que iba a enfocarse en repotenciar los servicios sociales, algo que tampoco está sucediendo y que pudimos evidenciar dentro del informe a la Nación. Lo cierto es que podría en los próximos días el presidente eliminar estos subsidios, incluso se anuncia ya que podría venir aquí al Pleno de la Asamblea Nacional y a la legislatura una nueva reforma tributaria porque sería parte de los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y así
por enumerar varias de las cosas que el presidente no ha cumplido y que eso solo causa que se devalúe y se pulverice la palabra presidencial. Y en conclusión, presidente de la Asamblea y colegas legisladores, mientras hacemos este balance, no solamente aquí como asambleístas, sino también todo el pueblo ecuatoriano, sobre lo que fue este informe a la Nación sobre el desempeño del gobierno, hay también que recordarle al presidente de la República que el éxito de cualquier administración es cuando se elige de manera objetiva y se pone como punto primordial proteger a los más vulnerables de la población y darles calidad de vida, no empobrecerlos, no seguir aniquilando su débil economía y seguir protegiendo a las élites criollas que tenemos hoy por hoy en este país. Y allí hago énfasis en una frase que dijo el presidente Bukele en su posesión presidencial y que espero que eso entienda el gobierno actual, que lo público debe ser lo mejor, debe ser lo primero que lo privado. Y lo público, ¿quiénes lo usan? La gente que menos tiene. Entonces, en eso debería enfocarse este gobierno, algo que evidentemente no está realizando. Por ello, presidente, y de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se debe realizar un análisis sobre este informe a la Nación, evaluar y proceder a levantar un informe en una comisión que se designe a través del Pleno de la Asamblea Nacional. He presentado este cambio del orden del día para que se apruebe este proyecto de resolución y se pueda elaborar este informe y dentro de un plazo de 30 días y luego sea aprobado aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el que se contraste de forma real estos datos, porque evidentemente están engañando a la población. En tal sentido, presidente, me permito presentar esta moción de acuerdo a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que se apruebe la designación de una comisión especializada que analice el informe a la Nación presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en un plazo de 30 días. Hasta aquí mi intervención y mi moción presentada. Presidente, gracias. Gracias. Usted tiene la palabra el asambleísta Blasco Luna. Vamos a escuchar una siguiente intervención en voz del presidente. asambleísta Blasco Luna. Saludar a la ciudadanía que está pendiente del actuar de la Asamblea Nacional. Yo creo que para nadie es extraño la situación que vive el país. Un país convulsionado, un país sin seguridad, un país sin empleo, un país sin esperanza.